Buenas, bien, vamos a intentar explicar cómo se resuelven los problemas en los que intervienen masas puntuales. Son problemas en los que nos dan una serie de masas puntuales colocadas en determinados puntos del espacio y nos piden que calculemos el campo gravitatorio o la intensidad del campo gravitatorio que dichas masas producen en un determinado punto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este tipo de ejercicios es que tenemos que escribir cuál es la fórmula con la que vamos a trabajar. En este caso, la fórmula es la siguiente. G minúscula es igual a menos G mayúscula por M partido de R al cuadrado y multiplicado por U sub R. ¿Cuál es el significado de esto? Bien, aquí G sería la intensidad del campo gravitatorio producido por una masa M en un punto P que estaría situado a una distancia R de dicha masa. Hagamos un pequeño dibujo. Esta sería la masa puntual M. Este sería el punto en el que vamos a calcular la intensidad del campo gravitatorio que nos produce dicha masa. Para ello vamos a trazar una línea recta que une el lugar donde se encuentra situado la masa M con el punto P. Bien, la intensidad del campo gravitatorio es un vector que tiene de módulo el producto de la constante de gravitación universal por la masa puntual que crea el campo y dividido por la distancia entre la masa y el punto en el que estamos calculando. Concretamente, este sería el módulo de ese vector. La dirección sería esta que hemos dibujado aquí con puntos suspensivos. ¿Y cuál sería el sentido? Bien, el sentido sería siempre el atractivo, es decir, desde P hasta M. U sub R sería un vector unitario es decir, un vector de módulo 1 que tendría la dirección del vector de desplazamiento, es decir, el vector de desplazamiento sería el vector que va desde M hasta P, este sería el vector de desplazamiento, y para que tenga módulo unidad, tendríamos que dividirlo entre el módulo del vector de desplazamiento. Bien, como estamos viendo aquí, el signo menos indica que el vector de intensidad de campo tiene sentido contrario al vector unitario, que sería este que tenemos aquí. Por tanto, este sería el vector intensidad de campo creado por la masa puntual. Bien, pues teniendo todo esto en cuenta, vamos a examinar el problema que tenemos aquí. Dos masas puntuales de 10 y 5 kilogramos. Las masas puntuales entendemos que no tienen dimensiones, por eso he representado aquí estos dos puntos. Están situados los puntos A, 0, 3. El punto A, por tanto, sería este, 0, 3, y B, 4, 0. B, 4, 0 sería este. La X correspondería a 0 y la Y a 3. La X correspondería a 4 y la Y a 0. Pues me piden que realice un esquema del campo gravitatorio producido por cada una de las masas en el punto C43. El punto C43 sería este que tendríamos aquí. Vamos a dibujarlo. Por aquí. Por aquí. Este sería el punto 4,3. Bien, en este punto
tenemos que se crean dos campos. Uno, el producido por la masa A. Vamos a poner aquí que esta es la masa A. Y otro que sería el creado por la masa B. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, aquí lo que tendríamos sería un vector de intensidad de campo creado por A. Este sería G sub A y otro creado por B. En este ejercicio se ve claramente cuáles son las direcciones y los sentidos de los vectores de intensidad de campo. Pero yo voy a explicarlo de una manera que se pueda aplicar para cualquier tipo de disposición geométrica, independientemente de que coincidan o no coincidan con los ejes como estamos viendo aquí. Vamos a ver después cómo con este sistema funciona perfectamente para este caso, que es el más sencillo, o para cualquier otro caso más complicado, como el que veremos más adelante. Vamos a calcular cada uno de los vectores de intensidad de campo creados por cada una de las dos masas puntuales, A y B, y para ello empezaremos escribiendo la fórmula basándonos en lo que ya tenemos aquí. G sub A será igual a menos G por la masa A partido de R cuadrado partido, multiplicado por el vector unitario. Este vector unitario sería este que está aquí. Y esto que está aquí, este vector que va desde A hasta el punto que estamos considerando, sería el vector de desplazamiento R sub A. Por tanto, si queremos calcular el vector unitario, porque todo lo demás lo tenemos, G es dato del problema, M sub A es dato del problema y R es la distancia que va desde aquí a aquí y que evidentemente son 4 metros, pues solamente nos faltaría por calcular el vector unitario. Esto es lo que decía antes, que vamos a utilizarlo para cualquier tipo de problema, independientemente de la geometría que tenga, que en este caso veréis que es mucho más sencillo. El vector unitario sería el vector de posición dividido entre el módulo del vector de posición. Este vector de posición, vector de desplazamiento, lo podemos calcular fácilmente porque vamos a utilizar las coordenadas del punto donde está situada la masa puntual, que sería el origen, y el punto en el que lo estamos considerando, que sería el destino del vector. Pues sería, por tanto, para x4, que es donde acaba, y 0, que es donde inicia, multiplicado por el unitario y, más la componente j. La componente j sería donde se inicia, que es en 3, y acaba en también en 3. Por tanto, sería el punto final, que sería 3, menos el inicial, que sería 3, por j. Esto evidentemente sale 0, y nos sale que el vector de desplazamiento únicamente es 4i. Y el módulo del vector de desplazamiento, que coincide con la distancia, sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 0 al cuadrado, y evidentemente esto sale 4 metros. Esto también sería 4 metros, unidad del sistema internacional. Bien, pues ya tenemos todos los datos y lo único que nos quedaría sería, por tanto, calcular el vector de intensidad de campo creado por la carga, perdón, por la masa A. Sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa, que serían 10 kilogramos, por la distancia, que sería 4 al cuadrado, y después el vector unitario, que hemos dicho que sería
4i dividido entre 4. Por tanto sería i. Cogemos la calculadora, calculamos y obtenemos que el vector de intensidad de campo creado por A es menos 4,17 por 10 elevado a menos 11 i. Esto sería la unidad de o newton por kilogramo, o también podríamos poner metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos calculado el vector de intensidad de campo creado por la masa A. Hacemos lo mismo para la B. Aquí tenemos ahora que este sería el vector de desplazamiento respecto al punto B, y este sería el unitario. Calculando el unitario, igual que antes, para la X sería, está en la posición 4, sería 4 menos 4 por Y, y para la J sería 3 menos 0 por J, porque el punto se encuentra en 3 y la masa se encuentra en un valor de I igual a 0. Evidentemente esto se va a salir 0 y el módulo será 3 al cuadrado, que es 3. Y nos queda 3J partido de 3, pues que evidentemente es el vector unitario J. Llevamos todos los datos aquí, igual que antes. G menos 6,67 por 10 elevado a menos 11. Ahora la masa puntual, que ahora es la de 5 kilogramos, la distancia en la que se encuentra, que es 3, y multiplicado por J. Esto nos va a salir menos 3,71 por 10 elevado a menos 11. J, igual que antes, newton por kilogramo. Pues ya hemos calculado cuánto vale la intensidad de campo creado por cada una de las masas puntuales A y B en el punto C43. Si os fijáis en la gráfica, veréis que coinciden la dirección y el sentido con la de los unitarios. Este sería la dirección y el sentido contrario al vector unitario I, por eso tenemos aquí el signo menos. Este tendría la misma dirección y el sentido contrario al unitario J, por eso también tenemos aquí el signo menos. Para calcular el campo total, lo que hacemos es aplicamos el principio de superposición. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el campo total va a ser la suma vectorial de los campos creados por cada uno de las masas puntuales. Si tuviéramos en vez de 2 masas, 3 masas, pues tendríamos que sumar el campo creado por la tercera masa en ese mismo punto. 4, pues igual, sucesivamente haríamos eso con todas las masas puntuales que tuviéramos. En este caso, como solamente tenemos 2, las sumamos vectorialmente. Podríamos hacerlo en la gráfica, simplemente trazando las paralelas, y el vector intensidad de campo total estaría situado en la diagonal de este paralelogramo.
Bien, esto sería gráficamente. Analíticamente pues tendremos que sumar estos dos vectores. Como estos dos vectores y j no tienen la misma dirección y el mismo sentido, pues evidentemente los tenemos que dejar tal cual. Y el resultado que nos queda es que el campo gravitatorio total es de menos 4,17 por 10 elevado a menos 11 por el vector unitario i. Y aquí, pues, en vez de poner el más, lo borramos porque es un menos. Y las unidades, las que habíamos comentado antes, o newton por kilogramo o metro por segundo cuadrado. Con eso ya estaría finalizada la resolución del primer apartado de este ejercicio. Nos quedaría por resolver el segundo apartado de este problema, en el que nos piden que determinemos el trabajo necesario para desplazar una tercera masa de 4 kilogramos desde el punto C, que sería este, sería la coordenadas 4, 3, hasta el punto 0, 0. Y después que discutamos el signo del trabajo. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Como campo conservativo que es, el trabajo no depende para nada de la trayectoria seguida, sino solamente depende de los puntos inicial y final. Como ya hemos visto en el tema de campos trabajo de energía, para un campo conservativo el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial. En este caso sería la energía potencial que existe en el punto final, que sería el punto O, menos la energía potencial que existiría en el punto C. Pero como todo esto tiene un signo menos delante, lo que sí podemos hacer es cambiarle el signo a todo lo que tenemos en el interior del paréntesis. Y sería la energía potencial en el punto inicial menos la energía potencial en el punto final. ¿Cuánto vale la energía potencial en un determinado punto? Pues es un escalar y es igual a menos g por el producto de las masas dividido por la distancia entre ambas masas. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos una energía potencial debido a la masa A y tenemos también una energía potencial debido a la masa B. Por tanto, en el punto C tendremos menos G por la masa A por la masa que está situada en ese punto C por la distancia desde A hasta C, y también tendríamos que sumar escalarmente la energía potencial debido a B. Sustituyendo, podemos incluso sacar factor común. Nos quedaría aquí la masa A, que es la de 10, por la masa que estaría situada ahí, que es la de 4, y la distancia que hay desde A hasta C, que es 4 metros. Y aquí, como hemos puesto el menos aquí delante, pues ya nos quedaría más. La segunda masa es la B, que es de 5. La distancia son solamente 3 metros. Y la segunda masa son también 4 kilogramos, porque se trata de la misma masa, la masa que está situada en el punto C. Cuando realizamos las operaciones, obtenemos un valor de menos 1,11 por 10 elevado a menos 9 julio, que es la unidad de energía en el sistema internacional. Lo mismo haríamos para el punto O. Si llevamos esta masa aquí a este punto, la energía potencial que tendría ahí sería menos G, la masa A, la masa que está situada ahí, la nueva distancia desde A hasta 0, y para B exactamente lo mismo. En este caso, menos 6,67 por 10 a menos 11
y dentro del paréntesis tendríamos 10 por 4, exactamente el mismo producto, pero la distancia es lo que cambia ahora. Ahora aquí solamente hay 3 metros. Y lo mismo ocurre para la distancia desde B hasta O, que ahora son 4 metros. Cuando realizamos las operaciones, obtenemos menos 1,22 por 10 elevado a menos 9 julios. Pues ahora nos vamos a la fórmula del trabajo realizado por una fuerza conservativa, y sería la energía potencial en C menos la energía potencial en el origen. Menos 1,11 por 10 elevado a menos 9 menos 1,22 por 10 elevado a menos 9. Y el resultado es un número positivo, 1,1 por 10 elevado a menos 10 julios. ¿Cuál es el significado de este signo positivo? Pues que el trabajo sea positivo significa que se hace a favor de las fuerzas del campo. Por lo tanto, las fuerzas gravitatorias que producen las masas M1 y M2 hacen que la tercera masa se mueva desde C hasta el punto del origen directamente. Y con esto ya estaría finalizado el problema completo. Bien, y por último, para terminar de afianzar conceptos, vamos a hacer un problema un poco más complicado, en el que la geometría no acompaña. Concretamente, en este que nos dicen que tenemos dos masas puntuales, M1 de 5 kilogramos y M2 de 10 kilogramos, que se encuentran en los puntos del plano 1,3 y 1,9. Y nos piden que calculemos la intensidad del campo gravitatorio en el punto 5,6. Bien, yo ya tengo hecha aquí la gráfica, tengo las masas y vamos a colocarla cada una donde corresponde. En primer lugar tenemos la primera masa, que es de 5 kilogramos, que estaría en el punto 1,3. Pues sería 1,3. Aquí, un poquito. Aquí estaría la primera de las masas. Y la segunda sería la masa de 10 kilogramos, que se encuentra en el punto 1,9. Pues vamos a alargar un poco hasta llevarlo al 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí trazamos ahora. Aquí sería la segunda de las masas. Nos pide que calculemos la intensidad del campo en el punto 5,6. Este sería el 5, con lo cual tiraremos hacia arriba. Ahora lo colocamos un poquito mejor. Y ese que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería aquí. Nos piden que entonces que lo calculemos en este punto. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. El campo creado en este punto va a ser el campo debido a la masa 1 y el campo debido a la masa 2, siempre aplicando el principio de superposición. Tenemos por tanto que el campo va a ser igual al campo creado por la masa 1 más el campo creado por la masa 2. Empezamos por el campo creado por la masa 1, que sería esta. En este punto pues tendríamos que trazar una línea desde la masa al punto en cuestión.
el campo estaría situado en esta diagonal. Mejor aquí. Pues al igual que hicimos antes, escribimos la fórmula menos g m sub 1 r sub 1 al cuadrado r sub 1. Tenemos que calcular el vector unitario. Es lo que comentaba al principio del problema, que aquí va a ser un poco más complicado. Porque, al igual que antes, es el vector desplazamiento, vector posición respecto a ese punto dividido entre el módulo. El vector de posición, que sería este, ¿cómo lo calcularíamos? Pues tendríamos que irnos a las coordenadas x de la masa 1, que sería 1, y del punto en el que estamos considerando, que sería el 5, y restamos 5 menos 1 y esto lo multiplicamos por y. Mientras que para la segunda coordenada, coordenada j, nos iríamos a valor de y en el punto, que sería 6, menos el valor de la y en el punto en el que estaría situada la masa 1, que sería 3. Sería 6 menos 3. El vector de desplazamiento o vector de posición del punto respecto a la masa en cuestión, pues sería 4i más 3j metros. ¿Cómo calculamos el módulo? El módulo, que va a coincidir también con la distancia de la masa 1 al punto, pues sería la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 16 más 9, que es 25, y por tanto sabemos que la distancia y el módulo son 5. Ya podemos poner entonces que el vector unitario va a ser 4i más 3j dividido entre 5. O lo que es lo mismo, 4 quintos de i más 3 quintos de j. Esto en metros. Ya veis que es un poco más complicado que en el problema anterior, que solamente teníamos coordenadas y coordenadas j. Bueno, pues no tenemos que darle más vueltas, simplemente lo llevamos ahora aquí, menos 67 por 10 elevado a menos 11, la masa que crea ese campo, que es la de 5, la distancia en la que se encuentran, que es también 5 metros al cuadrado, y ahora ponemos aquí el vector unitario, 4 quintos de i más 3 quintos de j. Y nos sale menos 1,07 por 10 elevado a menos 11 y menos 8 por 10 elevado a menos 12 j. Y esto es la unidad que hemos visto antes, que es newton por kilogramo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora para la masa 2. Trazamos una línea que nos una el punto con la masa. El vector de intensidad gravitatoria va siempre en la dirección de la masa que lo crea y en sentido hacia esa masa. Pues este sería Jesús 2. Igual que antes. G sub 2 va a ser igual a menos G por M sub 2 partido de 0, R sub 2 al cuadrado por el unitario 2, que calcularíamos igual que hicimos antes. El vector desplazamiento dividido entre su módulo.
R va a ser igual. Ahora, la posición de este sigue siendo 5. La coordenada X del punto, 1. Sigue haciendo 5 menos 1, pi. Más, ahora, la coordenada Y del punto, que hemos visto que es 6, menos la coordenada Y, la segunda masa, que ahora es 9. Por tanto, me queda 4i menos 3j metros. Cuando calculamos el módulo, bueno, lo que hacemos es la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, pues me queda exactamente lo mismo, 5 metros. Pero lo que pasa es que ahora el unitario, en vez de ser 4 quintos de i más 3 quintos de j, ahora es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Al llevarlo aquí, tenemos que cambiar el valor de la masa. Ahora la masa es m+2, dijimos que eran 10 kilogramos. La distancia es la misma, 5 al cuadrado. El unitario, que hemos visto que es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Resolvemos. Calculadora. Sale menos 2,14 por 10 elevado a menos 11 y más 1,6 por 10 elevado a menos 11 j. Esto es newton por kilogramo. Calculamos el campo total. Sumamos vectorialmente. Esto más esto. Sumamos la componente y menos 1,07 por 10 elevado a menos 11 menos 2,14 por 10 elevado a menos 11, que nos hace un total de menos 3,21 por 10 elevado a menos 11i. Y después sumaríamos menos 8 por 10 elevado a menos 14 a menos 12, perdón, más 1,6 por 10 elevado a menos 11. Y nos sale más 8 por 10 elevado a menos 12 j. Esto es newton por kilogramo. ¿Vale? Si hubiéramos trazado paralela, pues estaría, bueno, pues en la diagonal del paralelogramo formado por G1 por G2. Y con eso tendríamos resuelto el problema. Ahora, como veis, la geometría no era tan sencilla, pero siguiendo este sistema podemos resolver cualquier tipo de problema, tanto de fuerza como de intensidad de campo gravitatorio. Y además, lo bueno que tiene es que después lo vais a poder aplicar perfectamente a cuando se trate de, en vez de masas, cargas puntuales. Bueno, espero que os haya servido y vamos, mucho ánimo, y siempre que encontréis algún problema de esto, seguid este sistema, que ya veréis cómo no falla.